Yo no puedo ver en otro lo que no hay en mí. Esa es la paradoja del espejo. Un espacio creado para ver lo que no se ve. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo me llamo Steve. Y yo Oli, y desde este espacio nos adentraremos en ese reflejo para reparar, sanar y crecer. Hola, hola, ¿cómo están? ¡Saludos! Estamos súper contentos de estar nuevamente acá con ustedes. Por acá Steve. Por aquí Oli. Y pues retomando otra vez todo esto de paradoja del espejo, en este caso la cuarta temporada, continuar con los episodios. Ha sido un año súper movido, lo comentamos en el episodio anterior. Y pues yo no sé, Oli, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos trae por aquí? ¿A qué venimos hoy? ¿Qué no ha pasado? Venimos a retomar un proyecto que para nosotros siempre ha sido terapéutico y sanador, pero que en la vida definitivamente hizo cambios muy drásticos y tuvimos que pausarlo, pero estamos de vuelta, así que emocionados de que nos escuchen de nuevo. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre la sanación. Eso es todo un tema, porque sanar es como este concepto muy genérico. Sí, de hecho, normalmente cuando pensamos en sanar, lo primero que se viene a nuestra cabeza es enfermedad física, doctores, hospitales, medicinas, medicamentos y todo un proceso muy occidental que está enfocado en simplemente una sanación de me voy a tomar un medicamento para curar una enfermedad específica y eso es sanar. Pero realmente va mucho más allá que eso, ¿verdad, Oli? Totalmente, más bien sanar viene de adentro, viene un proceso más álmico, de un proceso más espiritual, de un proceso más de conexión conmigo misma, porque ¿de qué sirve que me tome una medicación si emocionalmente todavía estoy ahí en un torbellino, ¿verdad? Entonces es tan importante porque a veces la vida nos confronta con ciertas situaciones que en mi caso personal, y ahora vamos a hablar de eso, aterriza en un diagnóstico médico, pero ¿qué hay detrás? Y entonces, ¿cómo sanar algo con una curita nada más? Es muchísimo más que eso. Y pensando también en el hecho de que todo nuestro cuerpo es armonía, y no solo el cuerpo, todo nuestro ser trabaja en armonía. Entonces, evidentemente, si hay cosas que no están bien a nivel mental, a nivel emocional, todo eso va a llegar a repercutir en mi parte física. Entonces, realmente esa sanación tiene que ser integral, porque si me enfoco únicamente en lo físico, estoy poniéndole una curita, pero el problema va a seguir ahí, porque va a seguir mi estrés, va a seguir mi ansiedad, van a seguir mis traumas, y eso pues va a seguir desarrollándose en enfermedades físicas o crónicas de que lo único que van a hacer es deteriorarnos y hacer que no estemos bien. Sí, exacto. Y por ahí entra otro concepto, digamos, no queremos enfermar, queremos sanar porque queremos sentirnos bien, siempre enfocados en las emociones placenteras, pero es que ahí es donde entra como esta disrupción del concepto, porque al final, ¿por qué realmente queremos sanar? Porque queremos crecer. Tenemos un objetivo de estar aquí para crecer emocionalmente, mentalmente, personalmente, profesionalmente. Entonces, para estar en nuestras máximas capacidades, lo relacionamos con el hecho de estar sanos. Y de nuevo, siempre enfocándolo al cuerpo, pero es muchísimo más allá del cuerpo. Y entonces, para crecer, necesitamos abrazar todas esas partes de nosotros que tal vez están desacomodadas y que están insanas de alguna manera. Porque entonces es como tener el rompecabezas, todas las piezas en la mesa y no saber ni siquiera por dónde comenzar. Es correcto. Y al final, una de las ideas de traer este tema acá es justamente porque han sucedido cosas durante todo este año que ha pasado que nos han justamente puesto a reflexionar y a pensar mucho en realmente qué es esto de la salud, qué es esto de sanar, qué es estar bien realmente. Y queríamos compartirlo un poco con ustedes porque al final una de las cosas que se vuelve muy importante en este espacio es que sabemos que no solamente nosotros estamos viviendo las situaciones que estemos viviendo en el momento, sino que hay muchísima gente allá afuera que puede estar viviendo por situaciones similares y que puede beneficiarse de escuchar a alguien más sabiendo que está viviendo algo similar a lo que yo estoy viviendo. Le está pasando algo similar y pudo sobrepasarlo, pudo sobrellevarlo utilizando diferentes herramientas. Entonces la idea justamente acá es comentar, hablar, abrir el espacio, abrir el tema de conversación y pues dar una que otra idea de cómo por lo menos a nosotros nos ha funcionado, porque es difícil, y eso creo que no se puede negar, es muy complicado el proceso de sanación en todo sentido, incluso si son enfermedades físicas complejas, sencillas, siempre hay que asegurarnos de que llevamos un proceso específico de medicamento.
Si es en el alma, si es en la parte mental, pues asegurarnos de que llevamos todo un proceso de acompañamiento con alguien o que estamos utilizando herramientas que nos ayuden a ir poquito a poquito sanando esas heridas, porque definitivamente esa sanación es lo único que nos va a ayudar a ir buscando y encontrando esa paz, esa felicidad que queremos. Sí, y también mencionar que no solo sanar no es lineal, sino que es un continuo, no tiene un final. O sea, podemos llegar a pensar que ya no tenemos tal vez algún padecimiento físico porque así se dio, pero eso no significa que como seres integrales no sigamos sanando diferentes piezas y partes de nosotros. Entonces yo creo que eso es importante, porque sanar no es un lugar, no es un destino, es un viaje. Y es importante eso que decís ahorita, Oli, porque como mencionas eso de que sanar no es lineal, eso a veces a mí me genera mucho conflicto porque en mi cabeza, cuando quiero resolver algo, que en este caso pues sería justamente sanar, mejorarme, busca de que todo suceda en el mismo momento y no es así porque tal vez digamos que estamos viviendo un duelo, estamos viviendo situaciones laborales y resulta que me enfermé. Hay un momento en el que hay cosas que tienen que quedar en pausa y tal vez el duelo y el trabajo tuvo que quedar en pausa porque mi salud física fue lo más importante. O tal vez mi salud física estuvo bien y el trabajo se volvió un caos y es lo que me está dando de comer en este momento, entonces mi duelo tuvo que ponerse en pausa porque me tengo que enfocar en el trabajo. Total. No significa que no sigo trabajando en todo, pero no va a suceder de esa forma lineal que tal vez nuestra cabeza quiere creer, que simplemente seguimos avanzando y ya todo se va resolviendo. Sí, hay cosas que hay que ver cómo las vamos balanceando en nuestra día a día, porque al final mi experiencia de vida es única y la experiencia de cada quien se vuelve única. Por ende, esa receta mágica que me va a funcionar a mí es mi receta mágica. Exacto. Y vos tenés entonces que descubrir cuál es la receta que te funciona a vos y yo cuál es la receta que me funciona a mí. Y eso a veces genera un poco de caos porque evidentemente pues estamos descubriendo e intentando entender cómo navegar en este momento. Es lo desconocido que siempre hemos hablado que genera tanta incertidumbre y pues miedo, ¿verdad? Miedo a lo desconocido. Pero yo creo que tenemos una historia que realmente nos va a ayudar muchísimo a poder visualizar esto de una forma más completa, porque creo que vos tenés una historia súper interesante en todos los sentidos. Hablando de manchas en la mente, yo tengo manchas en el cerebro. Y bueno, lo que a mí me pasó fue que yo el año pasado tenía un burnout, estaba muy quemada. Yo no sé si ya habíamos hablado de esto en algún episodio, pero entonces tuve que tomar la decisión de tomar una pausa laboral porque sencillamente ya estaba afectando mi funcionalidad. A la par de tomar una pausa laboral, se terminó mi relación de pareja de 2 años de una forma muy errática, que agradezco porque al final, por más dolor, pues tenía que pasar por ahí para aprender lo que uno aprende cuando se terminan las relaciones de pareja, de qué es lo que no voy a volver a aceptar, qué es dónde me estoy abandonando, porque estaba dejándome de lado por otra persona, y etcétera, etcétera. Pero después, cuando ya estaba empezando, bueno, y terminé en el psiquiatra y todo, porque no estaba durmiendo. Y no me da pena contarlo porque son cosas de los seres humanos, ¿verdad? Que se ha estigmatizado tanto la salud mental y que es mantener esta imagen y apariencia de que todo lo tenemos bajo control y en realidad no se trata de tenerlo bajo control, se trata de saber cuándo pedir ayuda. Entonces, bueno, terminé con el psiquiatra. Y justo cuando estaba empezando a ver la luz, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama esclerosis múltiple y es una enfermedad donde el cuerpo, irónicamente, se autoataca. Entonces el cuerpo confunde la cobertura de las neuronas, que son las células del cerebro y de la médula espinal, es decir, del sistema nervioso central, y las ataca y las empieza a dañar y esto puede tener consecuencias. Es una enfermedad muy estigmatizada, antes se creía, bueno, no antes, de hecho antes no había tratamientos, entonces antes las personas terminaban con muchos efectos secundarios, sillas de ruedas, andadera, encamados, problemas de demencia y bueno, múltiples consecuencias que ahora ya se manejan porque afortunadamente estamos en un muy buen momento de la salud y de la tecnología donde hay montones de tratamientos. Entonces a mí me diagnostican esta enfermedad, por supuesto que fue como, o sea, si ya estaba en el barro era terminar de hundirme y fue sumamente retador.
Y digo fue porque ya ahora sí estoy viendo la luz. Afortunadamente lo que a mí me pasó fue a nivel visual, físicamente o motoramente, yo camino normal, hago ejercicio y todo, por dicha. Estoy en muy buenas manos con especialistas, tengo una gran red de apoyo de familia, amigos, recibí tratamiento ya, es decir, ya empecé el tratamiento y pues se continuará. En general, demasiado bendecida. En medio de todo este caos, no puedo estar más bendecida, pero sí es un diagnóstico, y más para mí siendo médico, es algo que jamás vi venir. Y me vino a enseñar que cuando uno está mal puede estar peor. No solo que hay que sanar y crecer, sino que uno puede estar aún peor. Entonces hay que agradecer donde uno está, porque siempre se puede estar en un lugar más difícil. Y bueno, para terminar la historia, recibí tratamiento. El tratamiento es inmunocomprometedor, es decir, me bajó las defensas para poder hacer una modificación ahí genética y compensarme. No voy a entrar en esos detalles, pero sí tuve que estar aislada 2 meses sola en mi casa, sola, incluye sin mi perro y sin visitas. Mi mamá me iba a dejar el súper cada 15 días. Y sí, es cierto que tenía teléfono celular y sí, es cierto que hay tecnología, pero nada sustituye el contacto humano. Y no es lo mismo, no es lo mismo realmente tener que estar aislado y nosotros pudimos ver tal vez cierto vistazo de eso cuando tocó aislarse en pandemia. Sin embargo, bueno, vos viste la realidad tal vez de muchas personas que estaban completamente solas. Ahorita al aislarte completamente, es que ni siquiera la mascota, o sea, es que uno todavía decía, bueno, estoy en mi casa con mi perro, con mi pareja o con mi familia y bueno, nos hablamos, ahí nos vemos. Sí, pero acá fueron 2 meses donde literalmente a nadie di la comida y te dejo la comida en la puerta y me fui. Sí, o sea, literalmente salí 4 veces en 2 meses y fue con mascarilla y no más de 1 hora y súper asustada porque, por ejemplo, llegué a la farmacia y los dependientes tenían gripe y entonces resfriados y yo ya estresada porque es que eso me podía mandar al hospital y era difícil porque mi cuerpo... O sea, yo me sentía bien, yo hacía ejercicio en la casa, yo no tenía ningún síntoma en ese momento que me dijera como si está muy enferma. O sea, lo que estaba sucediendo era más a nivel del cerebro y de los ojos. Entonces, era muy difícil hacer como ese matrimonio entre lo que yo sentía y lo que estaba viviendo. Y es como ver para creer, pero no había nada que ver, era confiar. Y mi doctora me dijo, como no se va a hacer exámenes, porque si los ve se va a asustar. Es que eso fue otra arma de doble filo, saber, tener conocimiento. Entonces, el hecho de tener este conocimiento parcializado que mi mente estaba utilizando para asustarme y catastrofizar el escenario, pues fue muy retador en realidad. Pero a fin de cuentas, bueno, y también yo en COVID o en pandemia, yo no estuve aislada porque yo trabajaba. Entonces, yo trabajé todo el tiempo, yo nunca estuve aislada. Nada más no veía a mi familia y toda la cosa, pero yo veía pacientes. Claro, entonces era como... Pero yo llegaba a mi casa en la tarde, o sea, no estaba ahí encerrada. Entonces para mí esto fue totalmente nuevo. Y además la mente catastrofizando, entonces yo no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía cómo estaba reaccionando mi cuerpo, pero sabía que podía tener consecuencias fatales. Y además es una enfermedad muy tabú, entonces uno tiene conocimiento médico, a pesar de que no es especialista, siempre hay conocimiento general en medicina porque pues llevan toda su carrera. La enfermedad es muy tabú, entonces evidentemente pues uno tiene un montón de ideas de la enfermedad y adicional a eso estás literalmente completamente sola en su casa por 2 meses día y noche, por ende es muy fácil que la mente empiece a divagar. Sí, fue muy retador, pero al final fue como, o sea, yo estoy convencida de que todo pasa como tiene que pasar y porque tiene una razón de ser y todo se ha acomodado de tal manera que bueno, salí ilesa de los 2 meses de aislamiento. Yo siento que fue como entrar en un túnel y salir al otro lado, porque soy yo, pero ya no soy yo, pero en esencia sí soy yo, pero soy una nueva yo. Es como una yo mejorada. Sí, no sé, es como como que se me cayeron un montón de partes como si hubiera tenido una capa de barro que se secó de arcilla y se desboronó y quedé como la verdadera yo ahí. Entonces me gusta quien soy ahora, obviamente sigo con retos y todo, me reincorporé al trabajo,
eso fue muy interesante porque es con otra mentalidad, o sea, ya yo de mi salud mental estoy compensada y tranquila, pero igual sigue siendo el lugar no cambió, o sea, yo cambié, el lugar no cambió, entonces ha sido un proceso de duelos, diagnósticos, decisiones, cambios, confiar, tener fe, apoyarme en otras personas, aprender a pedir ayuda, todo en cuestión de 6 meses o un poquito menos. Entonces, eso que vos dijiste al principio también venía de un duelo de relación de pareja, ese se pausó porque entró un diagnóstico de vida o muerte, que entonces me obligó a hacer un duelo de salud, de mi salud, de la persona que era antes, y entonces cuando ya estaba más tranquila con mi salud, porque conforme pasa el tiempo, pues entonces eso le da evidencia a la mente de que estamos bien, de que vamos para adelante, vuelve a entrar el duelo vincular, entonces hay momentos donde todavía pues me duele, donde me siento mal y donde necesito acomodar esas piezas a pesar de que sé muy claro que merezco más, de que doy más, de que estoy para otro nivel, ¿verdad? Que cuando uno ya no vibra con algunas personas es hora de partir caminos, pero sí ha sido mucho. Y tal vez ahí, Oli, a raíz de ese diagnóstico, ¿vos qué dirías que fueron las decisiones que tuviste que tomar para poder decir voy a sanar? Porque creo que un factor muy importante es, y algo que se nos olvida, a veces caemos en este papel de víctima donde me está pasando todo a mí, la vida me pasa a mí y todo lo malo me sucede a mí. Y es muy fácil caer en ese rol. Pero vos lo dijiste ahorita, justamente fue de tomar decisiones, porque al final de cuentas no es que me está pasando a mí, es que está pasando simplemente, lamentablemente, bueno, lamentablemente no, para bien o para mal, o de la perspectiva que lo queramos ver, vivimos en un mundo de caos, donde hay cosas que simplemente sucedieron de forma aleatoria y no es que me está sucediendo a mí por algo específico, no es porque soy un pecador, no es porque me porté mal, no es porque simplemente sucedió, o la genética estaba ahí y pues resulta que por genética me tocó vivir una enfermedad específica, pero entonces el punto justamente se convierte en qué decisiones voy a tomar yo para asegurarme que entonces de aquí en adelante yo no soy el diagnóstico, yo no soy esto que me diagnosticaron, yo soy otra cosa. Tengo una enfermedad, sí, pero entonces yo decido vivir de una forma distinta, de hacer A, B o C cosas para ayudarme a sobrepasar esta enfermedad o para ayudarme a llegar a donde estoy buscando. Sí, yo creo que la principal, y me costó porque la verdad es que los primeros 2 días, o sea, el día que me diagnosticaron oficialmente y al día siguiente fueron los peores días de mi vida, y lo puedo decir con toda seguridad. Y he pasado por días muy duros, pero esos fueron, o sea, yo nunca había vivido algo así. Y una de las cosas fue entender que lo que todos tenemos en común, y yo sé que es muy fácil decirlo y es muy trillado, pero lo que todos tenemos en común es que solamente tenemos el momento presente. O sea, yo puedo tener un diagnóstico y vos no, por ejemplo, pero al final solo tenemos el momento presente. Si algo pasa aquí hoy, nos desaparecimos los dos, o sea, dejamos de existir. Sí, ese diagnóstico al final fue irrelevante porque hubo otra situación que fue la que se interpuso. Entonces, digamos, primero, esa decisión de recordar eso a cada instante, porque a veces se nos olvida, entramos en el automático y estamos, ¿y qué va a pasar? Sí, ¿y qué va a pasar? Y estamos planeando, y el otro año, y en 6 meses, y no, ¿qué puedo hacer hoy? Y sí, otra decisión fue, ok, ¿qué puedo hacer yo? Entonces yo empecé a investigar, yo empecé a buscar qué podía hacer yo para cuidar de mí, cómo podía yo ahondar más en eso que estaba sucediendo, qué hábitos podía implementar desde el amor, ya no como antes, desde la apariencia o desde encajar en un modelo social o desde la estética, ya era de qué puedo hacer yo para demostrar mi amor, porque para mí la metáfora era una enfermedad autoinmune. ¿Cuánto tiempo me he estado autoatacando, consciente o inconscientemente? Sí. Es hora de ya empezar a abrazarme y no atacarme. Entonces, esas eran decisiones así como un poco más en el macro, pero en el micro la decisión más dura fue, si tomo medicamento, o si no tomo medicamento, me expongo a efectos secundarios, porque la esclerosis múltiple le llaman la enfermedad de las 1000 caras. Tiene miles de síntomas y miles de cosas que puede afectar y no se sabe en qué momento. O sea, yo me puedo levantar mañana y no poder caminar. Y puedo recuperar o puede que no. Puedo levantarme pasado mañana y tener incontinencia urinaria. Entonces, digamos, era
si no me medico puede ser que pase 20 años y no pase nada, o puede que me pase algo muy malo y yo no quería depender. Por supuesto que lo que primero Es uno una piensa ruleta rusa. Exacto. Y la otra opción era, tomo medicamento, tengo un 70 o un 80% de que nunca me pase nada, pero el medicamento tiene efectos secundarios, me genera inmunocompromiso, es decir, que mi sistema inmune está vulnerable a cualquier enfermedad que me puede atacar, que puedo terminar en una cama de cuidados intensivos y que... Entonces, son los escenarios más catastróficos, pero son reales. Y era una decisión real. Y yo tenía, o sea, es que ninguna de las dos opciones era cool. Es como, normalmente uno tiene varias opciones y entonces... alguna es buena y uno dice, o es fácil. medio buena, pero es que aquí... de verdad era como estar en un camino y es como, si me voy por aquí me caigo al guindo, si me voy por aquí me comen los leones, o sea, es como, ok, escoja su batalla. es como este meme que dice, divorciarse es una batalla, estar en una relación tóxica es una batalla, escoja su batalla. Bueno, este era 1000 veces así, digamos. Entonces creo que esa fue la decisión más dura. Como decís vos, hay cosas que pasan y creo que la perspectiva más sana o más positiva que uno puede buscar es como cuál es la lección detrás de, pero tampoco precipitarse a buscar la lección cuando uno está en el barro. O sea, cuando uno está en el barro y cuando uno recién se cayó y se llevó el golpe, hay que llorarlo, como los niños, cuando uno se caía y se golpeaba la rodilla, se golpeaba, sana, culito, y hasta después la regañada. Pero en el momento es como vivir el dolor, vivir el duelo, vivir la situación. Sí, porque también ahí entra ese positivismo tóxico donde tengo que estar bien siempre y todo es positivo y todo pasa por algo y hay un mensaje detrás de esto. Y, o sea, sí, a ver, puede que haya lecciones que necesito aprender de esto, pero hay momentos para todo. Exacto. Y en el momento en el que vos estás ahí apenas recibiendo el diagnóstico, sabiendo que hay muchas cosas, es momento de resolver. Total. Es un momento donde tenés que permitirte llorar todo lo que haya que llorar, porque al final es un duelo lo que se está viviendo y los duelos se tienen que vivir. Y después de ahí, pues entonces viene una etapa de entender cómo se tiene que cambiar mi estilo de vida, qué medicamentos tengo que tomar. Entonces, reajustar todo eso, todo ese montón de cosas tiene que suceder antes de que ya vos puedas tener un espacio de respirar y de, ok, ya pasó todo, ahora sí, ¿cuáles eran las lecciones que había ahí? Exacto. Y es que es muy curioso porque siempre se dice que el tiempo cura todo y entonces hay gente que dice que no, que el tiempo no cura todo, que depende de las acciones que uno tome para curarse, etcétera, sanar, como se quiera ver. Pero lo que sí yo llegué a entender es que el tiempo sí ayuda en algunas circunstancias. Por ejemplo, conforme ha pasado el tiempo y yo he vivido el presente, pero han pasado varios presentes y está el presente de hoy, el presente de mañana y así, ya han pasado tantos meses, no sé cuántos ya, 4 meses, 5 meses, entonces eso da evidencia, eso tranquiliza la mente y sí es necesario, es como un bálsamo, claro. Porque entonces uno dice, bueno, ya viví, lo viví al máximo y todo está bien, o sea, he sobrevivido, he superado el 100% de las batallas que se me han puesto enfrente. Entonces esa parte del tiempo sí ayuda, pero por otro lado está eso que decís del duelo. Sí, hubo días en que me lamenté y me sentí víctima y yo decía, ¿cómo es posible? Acabo de terminar mi relación de pareja, me está doliendo, estoy recuperándome del insomnio, del dolor, de no comer, de todas las cosas. El estrés del trabajo, el estrés del trabajo porque ya no podía más, porque ya estaba totalmente fuera de mi salud mental y viene un diagnóstico trascendental que me cambió la vida y que no sé cómo voy a manejar y entonces las emociones se acumulan y entonces no solo el diagnóstico sino que es un diagnóstico porque además tengo una esclerosis múltiple de alto riesgo porque tengo muchas lesiones que afortunadamente pues están apagadas, pero sí es de alto riesgo, entonces es como, tiene que tomar tratamiento ya, entonces, ¿cuál tratamiento? Entonces, y además exponerme a una serie de exámenes, porque había que hacerse muchísimos procedimientos y exámenes para entonces poder hacer todo como una carrera contra el tiempo, o sea,
a la mente no le daba ni chance de procesar todo. Y después, ahora sí, ya tomo, me acuerdo, la primera pastilla que tomé, lloré, porque yo sabía lo que estaba tomando, entonces lloré y lloré muchísimo. Claro, y es ese momento, el momento de realización de Sí. esta pastilla marca el inicio de no un sé continuo qué, de medicamento, de tratamiento que haya que llevar. O sea, y entonces pues estar aislada y en un momento, y estar monitorizando mis sentimientos, porque llegó un momento donde yo dije, creo que estoy deprimida. Y no era por estar llorando, que es lo clásico que uno relaciona con tristeza, sino que era como la pérdida completa del sentido de la vida, pero como un basal, y yo dije, algo no está bien. Uh-huh. Y entonces ahí me di cuenta que llegó mi mamá, se sentó a la distancia con mascarilla, interactuamos un ratito y era falta de contacto humano. Entonces, o sea, fueron demasiadas cosas a la vez. Claro, y es que somos seres sociales, o sea, sí. sea como sea, se necesita ese contacto, ese sentido de comunidad, de pertenencia. Y yo creo que lo que es importante acá recalcar para ir justamente trayendo al cierre, la conclusión, todo este tema, es que realmente sanar no es lineal. No. Que realmente en nuestra vida van a haber muchísimas áreas y muchísimas cosas que van a necesitar sanar desde la parte emocional, desde la parte socioafectiva, desde la parte de traumas, miedos, la parte física. Uh-huh. Y no siempre todo se va a poder trabajar o sanar al mismo tiempo. Hay momentos en los que hay que poner algunas cosas en pausa porque hay que enfocarnos en otras que son más importantes. Sí, total. Entonces creo que el ir entendiendo eso y el tomar responsabilidad, porque al final de cuentas está en nosotros el decidir si queremos caer en el papel de víctima uh-huh. o si queremos simplemente tomar responsabilidad sobre lo que está sucediendo y a partir de aquí decido cómo lo voy a llevar, cómo Exacto. lo voy a enfrentar, cómo lo voy a hacer. Sí, creo que además en la misma línea entender que no relacionar cómo me estoy sintiendo con sanar o no sanar. A veces estamos sintiéndonos muy mal y es cuando más estamos sanando. Uh-huh. Entonces recordar eso, aunque no lo estemos viendo y no lo estemos sintiendo, si hemos estado responsabilizándonos hasta el mismo hecho de dejarnos sentir eso que estamos sintiendo, eso es sanar. Entonces creo que eso es muy importante porque se ha idealizado cómo es este proceso de sanar. Y sí, a veces se vale sentirse víctimas, pero uno se levanta al día siguiente y sigue caminando. Entonces, al final es parte del mismo proceso. Es parte de crecer. Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Paradoja del Espejo. Besito. Chao.